Esto es Cuarto Poder. Buenos días, Guido. Flor, por ahí viene subiendo Flor. Buenos días, DJ. Buenos días, Atenógenes. Buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en la frecuencia de Telemetro Radio. Nos ven por streaming en Metcon Go y nos sintonizan también por televisión abierta en RPC Canal 4. Hoy es viernes 9 de abril del año 2021. Día en que siguen las noticias de carácter nacional e internacional impactando a Panamá y el mundo. Hoy amanecimos con la noticia del deceso del príncipe Felipe de Edimburgo. Duque de Edimburgo, sí, consorte de la reina Isabel II de Inglaterra. 72 años de matrimonio, 69 como príncipe consorte, increíble. Y iba a cumplir 100 años en junio próximo si hubiera alcanzado su día de nacimiento. Bueno. Estuvo confinado durante toda la pandemia, por cierto, dada la circunstancia en la que se encuentra Londres por el COVID. Recientemente había sido operado también de una afección cardiovascular y, bueno, 99 años. Vivió bastante, vivió épocas interesantes en la vida, tanto de Inglaterra como del mundo, la Segunda Guerra Mundial, fue combatiente de la Real Fuerza Aérea, en fin, una vida prolífica y al lado de la reina. Mejor dicho, al lado no, detrás, porque el protocolo de la realeza británica indica que él no podía estar al lado, sino atrás de la reina. Sí, así es. Así que, bueno, una realeza que también pues, se debate en medio de tantos cuestionamientos, producto también de la modernidad, de los tiempos de la tecnología y del nieto, el bisnieto, perdón, sí, de la reina. Así es, que ha estado en la realeza en el ojo de la tormenta, sí, no por causas externas, sino por causas internas, por miembros de la propia realeza que han renegado de ella. Bueno, pero regresando al plano nacional, ¿viste lo que pasó en el Parque Omar ayer con un agente del SPI? Sí, lamentable toda la situación, porque si una persona, mira, y están las pancartas ahí en el mismo Parque Omar, los MUPIs, que establecen cuáles son las medidas que hay que tomar. Y si tú no tienes a nadie cerca, es decir, a menos de 2 metros de distancia, la misma pancarta indica que puedes estar sin mascarilla. Entonces la señora Mary Alfaro, diputada Mary Alfaro de Villa Gesell, estaba haciendo ejercicio en el Parque Omar, no tenía mascarilla, un miembro del SPI la increpó, ella alegó que ella está al aire libre, que no tiene a nadie cerca. Estos miembros del SPI en el Parque Omar son groseritos, ¿ah? Sí. Son groseritos. Igual lo de la cinta costera también son groseritos. Son groseros. Es que se han sentido empoderados durante la pandemia. Hay que llamar las cosas por su nombre. No, y antes de la pandemia, Guido, porque es que un SPI se cree un policía superior, lo que no es así. Ellos están adscritos a la Policía Nacional. Pero ellos se creen un policía superior porque visten de negro, porque no sé qué. O sea, es más, tú pasas por la cinta costera y a la gente en la cinta costera la asaltan. O el carro te lo rompen y tú vas donde el SPI y mira para otro lado. Sí. Porque ellos dicen que no son responsables de eso. Entonces, ¿qué hacen ahí cuidando la cinta costera? ¿Qué hacen cuidando el Parque Omar? Si la cantidad de robos que hay en el Parque Omar es increíble. Bueno. No hay las cámaras de seguridad. ¿Dónde están las del Parque Omar? No hay cámaras de seguridad. Cuando vas y le preguntas, no hay cámaras de seguridad. Entonces, ¿para qué están allí? Si no es para cuidar y proteger a la gente. Para incordiar a ciudadanas como Mary Alfaro, que haciendo ejercicio sin mascarilla, porque además está al aire libre. Está al aire libre, no tiene a nadie a menos de 2 metros de distancia, es decir, cumple con los requerimientos. Sin embargo, la increpó un miembro del SPI porque no tenía mascarilla y la cosa terminó en un juzgado de paz en San Francisco. Sí, por irrespeto a la autoridad. Terminó por irrespeto a la autoridad el asunto. Pero bueno. Pero mira, mucha gente estaba criticando en redes. Bueno, ¿y dónde estaba el SPI en la fiesta de Atlapa? ¿Dónde estaba el SPI en la fiesta? Porque es que estaban allí, porque es que el trabajo de los señores del SPI es cuidar a los funcionarios. Así lo estableció el decreto que los creó por allá en 1990 y que después fue reformado. Pero cuando se crea el SPI, el objetivo principal era resguardar la seguridad de los funcionarios, y en eso están. Así que en la fiesta de Atlapa ahí estaban los del SPI, estoy seguro. Estaba el presidente, estaban los ministros. ¿Y qué hacían los del SPI ahí? Porque también estaba bailando, de seguro. O sea, ¿qué hicieron en ese momento? O sea,
ese es el tipo de problemas que genera la falta de ejemplo que provocan las actuaciones del gobierno. Ahora vemos muchas imágenes de fiestas en una isla, de fiestas en un barrio, y decimos nosotros, espérate, pero es que somos humanos. El tema Tenógenes ellos viene... también son humanos, como dijo el ministro, como dicen los ministros, o sea, ellos también son humanos, entonces pueden bailar. Entonces, si ellos pueden bailar, todo el mundo puede bailar. Sí, el tema Tenógenes es que el SPI, las funciones del SPI han sido desviadas, partiendo de ahí. El SPI, como su sigla lo indica, es el Servicio de Protección Institucional. Está para proteger a los altos funcionarios del presidente, ministros, directores, etcétera, para abajo, a los altos funcionarios. Entonces se les han asignado funciones que no van con su esquema de funcionamiento, valga la redundancia, como cuidar la cinta costera, cuidar el Parque Omar, que no cuidan nada. Pero en el Parque Omar, recordemos, ahí se perdieron unas famosas estatuas de los juegos de antaño. Y ahí estaba el SPI. Y ahí estaba el SPI, y la sacaron delante de ellos y no se dieron cuenta. Sí. Como tú bien anotas, en la cinta costera no solo asaltan a mano armada, incluso llegando a herir a personas para robarle el celular, para robarle, qué sé yo, los audífonos inalámbricos, cualquiera de estos adminículos que usa la gente para hacer ejercicio. Y el SPI brilla por su ausencia. Y tú le preguntas y ellos te dicen, pero es que no soy policía. Ahí no eres policía. Pero para incordiar a la gente que está haciendo ejercicio, ahí entonces sí son policías. Sí son policías. Entonces, ¿son o no son policías? Eso es un problema serio que tiene el SPI, no de ahora, de hace mucho tiempo. Lamentable, porque el mensaje que se manda al final de cuentas es terrible, porque la gente entonces comienza a cuestionar el uso de la mascarilla, que eso no debería estar en cuestionamiento, pero la mascarilla, el tapabocas, debe usarse cuando debe usarse. Cuando usted va solo en su carro, sin nadie, usted no está en peligro de contaminar a nadie, ni de que nadie lo contamine. No, y de igual forma. Entonces, si ¿por qué va a usar tapabocas? Si uno puede estar al aire libre sin tapabocas, pero si tú ves que una persona se te acerca, te pones el tapabocas. Esa es la cortesía de la pandemia. Uno se pone el tapabocas. Así es. Uno se pone el tapabocas para proteger a la otra persona, porque esa es la idea del tapabocas, proteger a la otra persona. Pero ahí parece entonces que uno tiene que hacer ejercicio ahora en el Parque Omar todo el tiempo con tapabocas, por lo que acaba de ocurrir. Porque si no, entonces llega un SPI y te regaña, pues. Sí. Te regaña. Y si uno le contesta al SPI, entonces uno termina siendo, entonces acusado por irrespeto a la autoridad. Ahí me está diciendo alguien que es que ellos se creen el brazo armado de la dictadura sanitaria. Exactamente. Exactamente. No, y mandan más que la policía. Y de verdad, esto es serio, mandan más que la policía. Y ellos mismos no son policía, pero ellos deben estar adscritos a la policía. Así lo dice la ley. Están adscritos a la policía. Hay un jefe en el SPI, pero no hay un estamento de seguridad llamado SPI. Y en su momento, yo entiendo la razón de la creación del SPI, Guido, porque cuando el presidente Endara llegó, recién toma posesión, obviamente la fuerza pública de seguridad estaba todavía confusa. Él necesitaba una especie de guardia que resguardara la institucionalidad del país. Ahí se crea el SPI. Y eso fue transformándose poco a poco en una especie de Frankenstein, otro más de los que tantos hay. Un Frankenstein sin mucha forma y sin entendimiento, una especie de mezcla entre servicio secreto y policía institucional. Y ahí va. Entonces, o eres policía o eres el servicio secreto del Estado. Entonces, esa ambigüedad es lo que está provocando los problemas. Y ahora vemos las consecuencias producto de la pandemia, ¿no? Muy bien. Bueno, y por otra parte, en torno a la detención del exsecretario privado del presidente Ricardo Martinelli, Adolfo Chichi de Obarrio, se supo que sus abogados en Milán, específicamente el letrado Gabriele Miniti, ha presentado un recurso para que el señor sea puesto en libertad, alegando que no representa peligro de fuga. Eso tocará a la justicia italiana determinar, la Corte de Apelación de Milán, determinar si procede con la solicitud del abogado. También se supo que va a haber, a pesar de que decíamos ayer que Panamá había firmado durante la administración del expresidente Martinelli el tratado de extradición con Italia, ese tratado no ha sido ratificado por la Asamblea. Sí fue ratificado por Italia. Pero la extradición se va a basar, el proceso de extradición, en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que es un convenio internacional
en donde Panamá e Italia son signatarios y que establece en un artículo, el artículo 44, todo el procedimiento de extradición. Si no es por aquí, es por allá, pero Así es, de manera que... pero de que va. De que va. El ahora, señor además entiendo que está dispuesto a colaborar con las autoridades. Eso es lo que te iba a decir, hay coincidencia generalizada sobre el hecho de que el señor canta. Sí. De que canta. De que canta. Es más, la prensa le puso hoy que era la llave de todos los cerros. Es verdad, era la llave de todos los cerros. Bueno, él era, como dijimos ayer, él era el que recibía las instrucciones del número 1, del number 1, del boss, como se conocía al jefe del señor Chichido Barrio, y él era el que administraba esas instrucciones entre los demás funcionarios. Así que esa es la llave que abre todos los cerrojos, sin duda. Pero oigo a Martinelli, no sé si vieron una conferencia ayer, criticando a EFE por la noticia, diciendo que eso es falso. Oye, pero viven en una realidad una cosa... Increíble. O sea, a pesar de que se les ha indicado, yo personalmente en Twitter le indiqué al señor Camacho, le puse la publicación, Flor, del año 2015, en donde se cambió el término en el derecho procesal español de imputado, se eliminó ese término y ahora se usa investigado, que equivale a estar imputado. A pesar de eso, ellos insisten en su discurso de que el señor Martinelli no ha sido imputado. Pero ayer osaron decir que ni siquiera investigado, cuando la evidencia es... Pero creo que se le fue esa, porque hoy el Panamá América inclusive insiste, no está imputado. Está bien, o sea, digo, es un asunto de prisma, de color, pero espérate que el término es investigado, como bien apunta. Investigados, el término imputado desapareció en el proceso penal. Oye, pero no vieron el comunicado, no vieron el comunicado que sacaron ayer, porque ellos miren el comunicado, dice, en esta conspiración política jurídica a partir de hoy nos declaramos en pie de guerra. Y vamos a cruzar el Rubicón. Caiga quien caiga. Van a cruzar el Rubicón. En verdad, yo te voy a decir una cosa. Este país da vergüenza y todo, pero por lo menos nos divertimos. No, es que la capacidad histriónica es una cosa. Es una cosa impresionante. Todo el mundo decía que Camacho había escrito el comunicado. Oye, se enredó leyéndolo. A cruzar el Rubicón. Y se enredó leyéndolo. Era tan macarrónico que él mismo se enredó leyéndolo. Son tan ridículos que dan en risa. No, de verdad, el comunicado estaba muy confuso. O sea, parece que estaba hecho como con disgusto, con rabia. O sea, tratando de meter un montón de ideas allí y al final lo único que yo rescaté fue que van a cruzar el Rubicón. Exacto. Yo también cuando leí eso yo me reía sola. Yo decía, este país es... Oye, y no se descarta... país para que no se acabe. No se descarta que los fiscales españoles que están viendo el tema de FCC le soliciten asistencia a los fiscales de Italia para que le hagan un par de preguntas al detenido Adolfo de Obarrio sobre eso. Sí, eso puede pasar. Como el señor es el de la llave de todos los cerrojos. Puede pasar. Pueden pasar muchas cosas. Bueno, este país. Puede pasar muchas cosas. Yo todavía estoy un poco indignada por el tema de las escuelas. Que el Meduca haya cedido y torcido el brazo de esa manera. Pero es que no se haya dejado torcer el brazo. Pero ¿sabe qué me preocupó más? ¿Sabe qué me preocupó más? Que a la ministra, sus colegas la dejaron sola. ¿No escucharon a la ministra consejera? Es más, anoté lo que dijo. Ok, tiene la intención, pero las cosas deben salir perfectas. Lo anoté. Sí. Eso es una frase que era épica. Un petardo durísimo. Pero no es primera vez que la dejan sola, es la segunda vez. No sé si se acuerdan cuando esto empezó, también la dejaron sola. Sí. Cuando ella, y de hecho no solamente la dejaron sola, sino que el presidente la desmintió un día después. Así es. Horrible. Cuando ella anunció que había que cerrar todas las escuelas y el presidente al día siguiente salió que no era así, que era la desmintió durísimo y la dejó sola. Esta es la segunda vez. Yo no sé ustedes, pero si yo fuera ministra y mi jefe me deja sola, yo voy por fuera. Ya es una decisión muy particular de ella, obviamente, pero sí hay que dejar claro que la dejaron sola. Pero es que tanto puedes... El problema no es... Ahora, yo no quisiera es que saber... sea de renunciar o no renunciar, es que ¿qué cambios puedes hacer si no tienes el apoyo? Claro. Aquí nadie puede hacer un cambio solo, entonces me parece que no hace mucho... Una decisión meramente populista. Sí. Cuando se trata de la educación, por cierto. Y en cuanto a las palabras de la ministra consejera, esto de que se tiene la intención, pero las cosas deben salir perfectas, creo que se aplica a todo. Sí. Se aplica a todo. Eso tendría que aplicarse a todo. Y bueno, perfecto para nosotros los creyentes, perfecto solo Dios. Exacto. O sea, somos seres humanos, cometemos errores, lo importante es saber corregirlos a tiempo, ¿no? Definitivamente, y cuando uno está consciente que cometió un error, debe reconocerlo y enderezar. Esta mañana amanecí como brava.
pensando en que no han puesto la multa de lo de Atlapa, después me acordé, tampoco la han puesto en lo de la fragata, y tampoco en Red Lion, y tampoco en Buco Market. Pero a María Alfaro sí. A eso Hubo hasta voy. comunicado y todo. O sea, Oye, lo primero que hice cuando me levanté fue abrir el WhatsApp y estaba el comunicado Sí. inmediatamente de lo de María Alfaro. Ahí está, porque era el SPI. Ahí sí rápidamente hay comunicado. Sí. No, hombre. Y ella dijo que no iba a pagar la multa, así que... Ahora yo tengo un... Ahora, María Alfaro no es lejana al gobierno. Ujú. María Alfaro hizo parte del grupo disidente del Partido Popular que apoyó a la candidatura de Nito Cortizo, Populares con Nito. Además, el esposo entiendo que es cónsul en un país europeo. Así que... Bueno, pero el punto... ella no es lejana al gobierno. No es Entonces, que está en la otra acera, Guido. así es. Imagínense si Si eso a le ti te pasa a pasa- alguien cercano Sí, al pero gobierno. a ver. ¿Cómo a le ver. pasará Yo quiero a poner alguien las que cosas esté en la acera de perspectiva. enfrente? Yo quiero poner las cosas en perspectiva y un poquito en contexto. O sea, tú no debes usar mascarilla si estás solo. Pero si llega alguien tienes que ponértela. Sí, de acuerdo. Estés o no esa- estés vacunado. Entonces, Sí, al final del día, yo Esa es la entiendo... cortesía en este momento Oye, de pandemia. no solamente cortesía, es lo sensato, es lo Claro. respetuoso. O sea, yo a veces no, o sea, yo soy la última que va a defender que una persona no use mascarilla en cualquier lugar abierto. Ejemplo, Cinta Costera, caminando en una mañana solo. Pero si se te va acercando un bonche de gente, hey, hay que ponerse la mascarilla. Pero el caso de ella, aunque los otros el no se caso la de ella pongan. se le fue acercando no un bonche de gente, sino un miembro del SPI Que es peor. a reclamarle que por qué no tenía mascarilla Por puesta. eso te digo. Entonces, si es así, tú te pones la mascarilla y listo. A mí me ha pasado. Sí, a mí A mí me ha también. pasado haciendo ejercicio, me dice el tipo de allá, hey, ponte la mascarilla. Tienes toda la razón. Sí, pero lo que no sabemos es el tono que llegó en la gente del SPI. No Sí, importa hay en que qué ver. tono llega la gente del SPI, tú te pones tu mascarilla y después le mentas la madre. O te vas. Pero no puede ser posible de que no te la pongas. Pero Pero habría que ver las obviamente, circunstancias. Habría que ver las Flor, circunstancias. pero hay que ver las circunstancias y el Pero, Sí, hay contexto. que ver las pero circunstancias. el contraste que se plantea es cómo se violan las normas, ¿no? Por determinadas personas o grupos y no pasa nada. Y una Ese es el violación punto. menor. Ese es el punto, sí. Y una violación menor es reprimida con una efectividad impresionante. Oye, Implacable. Nosotros Implacable. tres aquí Entonces- tenemos en la cabina mascarilla, así que nosotros tres estamos a favor del uso de la mascarilla. No es Por una supuesto. defensa de María Alfaro, sino la uso magnífico. Pero hay muchas cosas en el medio que no son perfectas, que están saliendo mal, que no se ejecutan de forma correcta. Si no, veamos lo que está pasando en el aeropuerto. O sea, Sí, que eso, no se ejecuta. eso es una Oye, cosa... y el ministro de Turismo Mira, sigue ayer- brillando por su ausencia. No, habló esta mañana en Telemetro Reporta Matutino, por cierto, ¿Qué- el ministro qué- de Turismo. qué Lo dijo? No lo felicito. vi. Dice que en dijo? los próximos días va a haber respuesta. No. Explica eso, para eso no ¿Ves? salgas, brother. ¿Ves? Es que O sea- en los próximos días eso requiere una Yo le respuesta. invité al programa. Eso requiere- Hoy dijo que no podía. Eso Que venga requería- el Lo lunes, invité pues. al programa. Que Mira, venga el lunes. eso requería una respuesta hace 3 días, cuando comenzó cuando comenzaron las quejas publicadas en medios, publicadas en redes, fotografías, videos, entrevistas. No, en los próximos días. La imagen del país sigue afectada y Oye, esa ayer gente, supe- Yo le esa pregunté gente, que si el Ministerio de Salud estaba colaborando, él me dijo que sí y todo aquello. Digo, la respuesta bueno. del grupo de los operadores de turismo en Panamá no fue buena, pero yo le hice las preguntas. un turista molesto aleja más turistas. Oye, es que ayer Parafraseando aquella frase de Ipatzito de la década del 70, Eh. de que un turista contento trae más turistas, un turista molesto aleja cientos de miles de turistas. Bueno, pero ¿me pueden escuchar o no? Sí, claro. Ahora ya Están- se me olvidó lo que iba a decir. Ah, pero ¿qué pasa, ¿Viste? Eso es Flor? porque como amaneciste brava. No, señor, yo tengo la capacidad de estabas ponerme haciendo- brava y que se me vaya la Es que cosa. estabas haciendo las glosas hoy. No, es O sea, que... viniste todo con la adrenalina. de Pero las es que glosas. yo les iba- ya me acordé. Tiembla que la gente ayer- los viernes cada vez que vienen las glosas. Ese es el Oye, problema. escucha, ventarrón. Dice, ayer me llegó una persona que me estaba diciendo, de afuera, un turista, que lo obligaron a irse a un hotel porque su prueba que trajo de su país no tenía un sello, Ah, sí. pero el sello no lo tienen los exámenes eso de no, hisopado. mira, Yo he revisado mis eso, hisopados y yo no exacto. veo ni un sello. No. Sí. Que Es que, se lo es que Estamos dije- poniendo... la discrecionalidad de Se los lo dije funcionarios al en ministro Tocumen. de Turismo. Lo que está haciendo Costa Rica aquí al ladito desde noviembre está haciendo que el turista antes de llegar al país se meta en su página,
cumpla con las restricciones que allí le pone, saque un seguro en el país, donde le da entonces también una oportunidad de negocio a las aseguradoras, saca un código QR, el turista llega a Costa Rica y nada más tiene que mostrar el código QR y entra, ya. Y también hay contagios, y también hay COVID, y también hay una cantidad de cosas en Costa Rica, pero el seguro garantiza que si el turista se enferma, el seguro lo cubre. Y el mismo Estado le provee la oportunidad, no le paga, le provee la oportunidad al turista que quiere venir a Costa Rica, bueno, pagate el seguro y llega porque estamos en época de pandemia. O sea, eso es algo muy sencillo, se utilizan las plataformas, se utiliza tecnología y con eso, con ese código QR, no hay problema, no hay filas, no hay aglomeración que termina afectando más al propio país. No, Costa Rica está recibiendo más turistas que Panamá, obviamente, ¿no? Pero obvio. Yo se lo di al turismo, al ministro casualmente. Y va a seguir recibiendo más, porque aquí el ministro dentro de unos días dará la respuesta. Exacto. No, o sea, de verdad que seguimos, es como si el bueno, o sea, si se hubieran propuesto hacerlo mal, no lo hubieran hecho tan bien. Y si por el aeropuerto llueve, por los puertos no escampa. Oye, Guido es como un poeta. Sí. Corazón de poeta. Es que hoy es viernes, Flor. Hoy es Pero viernes. ya, tenemos que ir a cambio. Después hablamos de los puertos. Bueno, chao. Ya volvemos, vamos. no se vayan. Me cortó la inspiración. Hola, ya estamos de regreso con más en este viernes de risas, esplendores y alegrías. ¿Quién tenemos hoy de invitado especial? Hoy está con nosotros Katia Echeverría, de la Unión Nacional de Colegios Particulares, porque vamos a ver el tema de la suspensión del regreso a clases semipresenciales. Aunque alguien me habló acerca del término semipresencial, Guido, y me decía, oye, ven acá, no es correcto esto de semipresencial. Semipresencial ni siquiera existe en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, entonces mejor utilizar la palabra mixto, sistema mixto. Sí, es... Me llamaron, yo creo que es válido la corrección. Sí, pues. válido, Sí. válido, pero son de esas frases que hacen carrera, ¿no? Sí, exactamente. Semipresencial, ¿no? la gente lo entiende de que es una parte del salón en el aula y la otra por teleconferencia o por web o virtual, ¿no? Pero sí, es mixto realmente, es mixto. Es como los carros híbridos. Sí, exactamente. Oye, Guido, pero antes de la pausa... No son de semigasolina, son híbridos. Antes de irnos con nuestra invitada, antes de la pausa tú ibas a decir algo, pero te cortamos la inspiración. De los puertos. Pero es que ese es un tema. Bueno, ¿se acuerdan del informe de The Economist? Sí. ¿No? En donde ponía la calificación de Panamá de riesgo para la inversión en entredicho, porque a pesar de buenas calificaciones en factores como repago de deuda, capacidad de endeudamiento, generación de Producto Interno Bruto, salíamos bien calificados. En el tema del riesgo político, salíamos muy mal, entre los peores de Latinoamérica, compartiendo los últimos lugares con los peores, por el tema de las acciones políticas de ciertos diputados. Específicamente mencionaban con nombre propio a 2 diputados. Bueno, uno de esos diputados, haciendo gala de que no es mentira lo del informe de Economist, está promoviendo una ley que ya fue aprobada en segundo debate, al margen de lo que se consensuó en primer debate. Y esto es responsabilidad ya no solamente del diputado, sino de los miembros de la Asamblea que la aprobaron en segundo debate. Una ley donde establecen un salario mínimo especial para los puertos. Y eso va en contravía del desarrollo portuario del país, porque no estamos solos en ese negocio. Los puertos de Colombia, los puertos de Costa Rica, los puertos del Caribe son competidores de nuestros puertos. Y si ese salario mínimo está fuera de la realidad de mercado, van a tener problemas los trabajadores portuarios por los que supuestamente se está promoviendo esa ley. Nuevamente la Asamblea metiéndose en el libre mercado. Nuevamente. Exactamente. Entonces, Para variar. veámonos. Lo están agarrando de costumbre ya. Veámonos, señor Jairo Bolota Salazar y demás diputados, en el espejo de lo que sucedió en Puerto Armuelles con las bananeras, que mataron la gallina de los huevos de oro. Fin del mensaje. Recibido, 8:33, ya tenemos contacto con Katia Echeverría. Buenos días, Katia. Yo creo que ya tiene micrófono abierto, ya nos escucha, Katia. Buenos días. Katia, ¿qué piensan acerca de la decisión de la ministra, bueno, del Ministerio de Educación específicamente, de suspender el inicio de clases semipresenciales, clases mixtas? Buenos días, Katia, ¿nos escuchas? Muy buenos días, sí, claro que sí. Gracias por esta invitación y feliz mañana a todos los radioescuchas. Bueno, nosotros estamos en aquello de que nos alegramos y de pronto nos quedamos pensando qué pasó, porque recibimos la noticia con mucho entusiasmo. Dijeron que íbamos ya a reiniciar las clases semipresenciales de manera gradual, progresiva, segura.
y luego entonces un día, 2 días después lo contrario. Pero yo creo que aquí lo importante es que ya todos entendamos que el país tiene que pensar en los niños y en los jóvenes. Tenemos que avanzar hacia esa reapertura, y esa reapertura tiene que ser, como lo hemos estado diciendo, con todos los protocolos, con todos los procesos, para que sea también segura. Entre otras muchas alegatos, los docentes, los gremios docentes dicen que la vacunación no es la única condición que ponen, porque no los protegerían si no están todos vacunados y con las 2 dosis. Tomando eso en cuenta, podríamos empezar a abrir las escuelas como en el 2022, quizás, o 2023. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Mira, yo creo que nosotros tenemos, dentro de ese habernos quedado cerrados por tanto tiempo, hemos dado la oportunidad a los países del mundo que nos expliquen y que practiquen cuáles han sido las cosas que han funcionado y cuáles las que no. Panamá en este momento tiene todas las experiencias colectivas. Entonces, ¿qué se ha dado por la región para compararnos con países más cercanos a nosotros? Es que se ha dado esa reapertura en los colegios que están listos. Por ejemplo, el tema de la vacunación de los docentes no ha sido un impedimento para que las escuelas vayan reabriendo en los países del mundo. Ahora Panamá tiene la gran ventaja, igual que otros países, que se ha tomado la decisión de ir vacunando a los docentes. Pero no haría sentido vacunar a los docentes si no vamos abriendo las escuelas, porque en realidad entonces el docente no hubiera sido una prioridad en la vacunación. Creo que el proceso tiene que ir paralelo. Y así como se van vacunando los docentes, por ejemplo, San Miguelito ya terminó su proceso de vacunación, pues enfocándonos a las escuelas de San Miguelito. Ya están también los otros sectores, los otros circuitos que se están vacunando los profesores de acuerdo al centro, al lugar donde está ubicado el centro educativo. Entonces, ¿qué sí es necesario? Que haya protocolo de bioseguridad, que haya una sensibilización a los padres de familia de ese centro educativo para que pregunten todo lo que necesitan preguntar, que haya también las condiciones básicas higiénicas y sanitarias, porque una escuela que no tiene las pilas de baño en condiciones o no tiene agua potable, pues definitivamente esa escuela no puede abrir. Pero las escuelas que tienen esas condiciones, que ahora tienen en estos circuitos a sus docentes vacunados, ya debemos estar listas para empezar ese proceso de capacitación a los padres, porque ya los docentes han estado siendo capacitados incluso desde las mismas regionales de educación con apoyo del MINSA. Entonces ahora lo que queda es trabajar con los padres de familia. Nosotros esperaríamos que el padre que no esté cómodo, que sienta que hay peligro, deje a su hijo en casa, pero que le dé la oportunidad al otro padre que sí quiere que su hijo vaya. Entonces, si hay un 40-60, 40 estudiantes asistiendo y 60 virtuales, maravilloso. Es lo que nos va a permitir trabajar en ese paralelismo entre el niño que está en situ, está en la escuela con el maestro, y el niño que va a continuar virtual, o en los casos de escuelas oficiales, algunas que incluso continúan por módulo o por WhatsApp. O sea, porque esa es una realidad que tenemos. Pero que desde ya empecemos el proceso. Profesora, a propósito de las modalidades que usted ha planteado, que son la realidad que tenemos actualmente, ¿ha habido alguna evaluación de los resultados de ese proceso de enseñanza-aprendizaje con estas modalidades durante el último año? ¿Qué tan efectivos han sido? ¿Qué grado de transmisión de conocimientos se logra con el sistema virtual o por televisión o por WhatsApp, etcétera? ¿O estamos simplemente haciéndolo porque es mejor que no hacer nada, pero sin medir los resultados de ese proceso, que además no es un proceso que no sea costoso? Es decir, hay recursos que toca invertir para que ese proceso de enseñanza-aprendizaje virtual se produzca. Bueno, esa es una pregunta fuerte, muy fuerte, porque la respuesta es más fuerte todavía. No tenemos evidencia a nivel del país de qué ha pasado con estos procesos educativos, porque pudiéramos decir que han habido esfuerzos particulares o individuales,
por ejemplo, para hacer evaluaciones, y en ese caso pudiéramos hablar de nuestras escuelas, que hemos hecho procesos de pruebas diagnósticas en línea para poder saber, por lo menos después del segundo trimestre del año pasado, se hicieron esas pruebas en comunicación lingüística, español, inglés, matemáticas, física, química, para poder entender si el proceso virtual había cumplido con lo que había sido el año escolar, porque recuerda que algunas escuelas sí pudimos trabajar el año completo, otras no. Entonces, todas estas variantes hacen la diferencia. Entonces, las escuelas que pudimos hacer diagnósticas, pudimos hacer remediales en el tercer trimestre. Pero esa no es la realidad que ha sucedido en todos los colegios. Es más, yo no podría tampoco asegurar que las diagnósticas a distancia nos permiten tener el 100% de la seguridad de que logramos la consolidación de los aprendizajes. Necesitamos tener acceso a los estudiantes para poder tener pruebas confiables y válidas que nos permitan entender cómo está el proceso educativo. Entonces, a tu respuesta yo diría que no tenemos esa certeza y por eso regresar a clases es tan importante, porque nos permite ir normalizando procesos educativos y metodologías para garantizar esos aprendizajes. Ahora, Katia, ¿qué caminos existen en este momento? A mí me preocupa el hecho de que, por ejemplo, en el caso de los docentes están criticando que las plataformas digitales de comunicación para poder llevar la educación no están funcionando. Me preocupa también, por otro lado, que otros dicen que lo de las tutorías tampoco está funcionando. Otros dicen también ahora que lo de las clases del sistema mixto tampoco está funcionando. Entonces, ¿qué alternativa queda? Como que están cercando al padre de familia, a los estudiantes y a muchas escuelas, inclusive a simple y sencillamente quedarse paralizado por la pandemia. Algo que no debiese estar ocurriendo, pero no sé qué piensas. No, precisamente no podemos dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Realmente todos estamos aprendiendo en el proceso. Nadie tiene el librito, pero estamos construyendo ese libro. Desde el año pasado hasta esta parte hemos avanzado muchísimo. Pero lo que sí queda muy claro es, y con dolor tenemos que reconocerlo como panameños, son las carencias que hay dentro de nuestro propio sistema general y que ha sido no de ahora, de la pandemia, viene de años de atrás, de años anteriores, y que tenemos que como país decir que primero rescatar lo que ya estaba mal, recomponer lo que hemos tratado de hacer este año y medio que tenemos ya prácticamente de clases en pandemia, pero no podemos quedarnos allí lamentándonos y no podemos decir, antes la poesía decía panameño tú siempre dices sí, ahora es panameño tú siempre dices no. Entonces no puede ser. En educación tenemos que decir sí a todos los esfuerzos que se puedan hacer, pero esfuerzos responsables y seguros. Pero definitivamente que todo lo que se vaya trabajando debe hacerse conjuntamente con el padre de familia, porque cuando yo escucho 20 padres de familia ayer que hacen una marcha, yo decía, bueno, son 20 de 700, casi 800,000 estudiantes, pues realmente yo creo que eso habría que considerar realmente qué significa. Pero sí tenemos que tener padres de familia, porque a lo mejor esos 20 padres de familia lo que no saben cuál es el proceso, cómo se va a hacer en cada colegio. Y yo insto a cada director de cada colegio que vaya acercándose a su comunidad educativa, a sus profesores, si no lo ha hecho, a sus padres de familia, pero sobre todo con aquella idea de vamos a trabajar juntos para que, claro que siempre va a haber temor, pero para que ese temor sea un temor consciente, un temor sabiendo que hay protocolos que nos ayudan a que las cosas funcionen. ¿Y qué dice el protocolo? Por ejemplo, para hacer una docencia aquí muy rápida. El protocolo dice que se trabaja por burbujas en cada colegio. Cada salón, dependiendo del tamaño del salón, tiene que tener de 10 a 15 estudiantes, dependiendo del salón, manteniendo el distanciamiento entre los niños. Los recreos son controlados, o sea, todo está establecido en el protocolo. Si hubiera un caso que, de hecho, si se da muchas veces es del entorno familiar y hasta ahora la evidencia internacional dice que no ha sido en la escuela, pues sencillamente esa burbuja entra nuevamente a la virtualidad mientras se hace una cuarentena de la burbuja. Pero el proceso no se detiene. Pasó la cuarentena, regresan los niños a su escuela. O sea, Katia, no habría que cerrar la escuela completamente. No. Sino el salón donde se da el caso.
Es el salón La Burbuja. La burbuja implica todo el grupo todos los grupos que estén dentro de, porque imaginémonos una burbuja y que dentro de esa burbuja hay 4 o 5 salones. Si sale un niño de uno de esos salones, como la burbuja es la que pasa por el pasillo, la que usa esa pila de sanitario, la que tiene esas áreas designadas, la burbuja completa va a virtualidad. Y la virtualidad no se suspendió nunca, así que sigue el proceso. El niño no deja de aprender. Entonces terminó la cuarentena, regresa esos grupos de la burbuja a clases, pero las otras burbujas, que puede ser que sea la burbuja de preescolar, la burbuja, dependiendo de cómo lo organice cada escuela, la burbuja de primero a cuarto, es decir, esta burbuja regresa nuevamente a sus clases semipresenciales cuando es así. Lo otro que hay que aclarar es que no es todos los días que van a ir. Van a ir posiblemente 2 o 3 veces a la semana, con todos los controles, regresan a su casa. Muchas de las escuelas tenemos los protocolos considerando el viernes virtual para todos, porque ese viernes, además de que se hace una limpieza profunda todos los días, cada vez que la burbuja termina, los viernes se voltea la escuela al revés para limpiarla todavía mucho más y se da una medio cuarentena de viernes a lunes para que nuevamente martes, miércoles, jueves regresen a la escuela. Es decir, todo eso lo tiene diseñado cada colegio a lo que ha considerado, pero esa es la información que falta. Mientras no se distribuya, no se divulgue esta información de cómo es el protocolo de cada escuela, que es revisado por el MINSA y es revisado por el MEDUCA, entonces pues yo creo que vamos bajando esa ansiedad de qué significa mandar a mi hijo a la escuela. Muchísimas gracias, Katia, por acompañarnos hoy. Vamos a un cambio y ya volvemos. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Hola, ya estamos de regreso con más. Guido. Cuéntamelo. Viernes de inspiración de Guido Rodríguez. No. Adelante. Ya me cortaron la inspiración ustedes cuando... Ay, pobrecito. Oiga, esta víctima. No. La verdad es que, mire, esta ha sido una semana intensa. Intensa desde todo punto de vista. Pero a mí me da mucha tristeza lo del cierre de Manolo en Vía Argentina. Hay que destacar esas cosas. Cállate. Manolo en Vía Argentina. Yo sabía ¿En del de la calle del Cangrejo. Sí. No, ese, perdón. Sí. De Vía Veneto. De Vía Veneto, sí. Bueno. Sí. Lo confundí, disculpe. No importa, pero igual me duele. Pero de igual forma me duele. Porque sobre todo la gente que estuvo en la Universidad de Panamá, incluyéndome, salíamos de la universidad y ahí era donde parqueamos. Era un punto de reunión, sí. De Vía Argentina bajaba mucha gente de los colegios que están en el área. El colegio La Salle, sobre todo, bajaban a Vía Argentina, pero los que estaban en la Universidad de Panamá bajaban. Era parte de... O sea, había que cerrarlo. Pregunto porque no tenía ni idea. Me acabas de matar mi ida a los churros, pero... No, por los churros, claro que sí. Los churros duelen, pero duelen. Mira, en la época escolar... ¿Pero es porque están en 2 otros lados o porque en verdad quebraron? Por la pandemia, obviamente. Es que no están obviamente. No, hay muchos restaurantes que han cerrado por la pandemia. No, y otros que se han mudado simplemente. Ellos tienen... Ahora tienen yo no creo que tenía en planes cerrarlo. Creo que no. Entiendo que este Manolo, primero no era franquiciado de los otros Manolos. Este era independiente, entiendo. Y ahí esa área... Pero era un punto icónico. Claro, Sí. esa área con el cierre del Hotel Benetton, que fue antes de la pandemia, ha sufrido mucho el área porque ahí había mucho movimiento generado el hotel, diurno y nocturno. Es un área muy deprimida, ¿no? No, pero ahora esa es una esquina... Y con la pandemia peor prácticamente deprimida. Y con la pandemia ha sido peor. Por no decir que muerta. Así que un restaurante en esa esquina que fue clave durante décadas, ahora está en un punto... Claro, independientemente del Hotel Veneto que cerró, pero también estaba el Hotel Panamá, el Hotel con otros hoteles. Oye, Las Vegas, que el apartahotel Las Vegas, que lleva no sé cuántos años en remodelación. Bueno, Willy Diegelman también cerró. Willy Diegelman, así es. Y todos todo es producto de la pandemia. Dije Más Olivier, me equivoqué. Más Olivier, de hecho, abrió ahora, Willy en otro Diegelman, lado. Sí. Por ahí también. Bueno, les iba a contar que en la época de escolar, cuando salíamos los viernes, casualmente, un día como hoy, pero por la nochecita, después de segmento nuevo en el programa Cuarto Poder, se llama Tirando tu cédula. Después de los patines de La Salle, el punto de encuentro nuestro era en la cafetería del Prado, que en aquella época era mucho más económico que el Manolo. A pesar de que el Manolo era de compañeros de colegio, o sea, de amigos conocidos del colegio, los hermanos Ruiz,
los papás pues de los hermanos Ruiz, y la enfrente quedaba la heladería La Barcelonesa, vendían unos helados deliciosos. Nuestro punto de encuentro era en la cafetería del Prado, que en esa época era mucho más económico que el Manolo. Después los tiempos cambiaron y bueno, se han modernizado los locales, etcétera. Han subido los precios. No existía el trapiche, porque si no el punto de encuentro hubiera sido el trapiche. Claro. Sin duda alguna. O la Taberna 21. Aunque nosotros éramos menores de edad. No sé, ahora tú hablaste de Manolo, tú hablaste del trapiche y ahora yo quiero comer. Ay, María Flor, pero si es que estamos apenas a media mañana. Pero desayunar, oye, un sándwichito hojaldra con queso del país adentro. Uno desayuna, no, uno desayuna tempranito. Óyeme, sobre el tema de la vacuna AstraZeneca. ¿Por qué cambiamos de tema? No, pero es que antes de terminar, este tema es importante. Muy importante. Miren mi Ahora miren yo mi digo, me argumento. cortaron la inspiración. Miren mi argumento. O sea, aquí hay una discusión sobre AstraZeneca. Pero AstraZeneca, oigan, hizo todo un trabajo científico para presentar su vacuna. Y aquí todo el mundo está cuestionando el trabajo científico de la vacuna. Pero por otro lado, estamos abriéndole la puerta a la vacuna china y a la vacuna rusa que no tienen el trabajo científico de AstraZeneca. Explíqueme eso, yo no entiendo. Ahora, el tema según he leído, sin pretender ser experto en el tema, simplemente me he estado nutriendo de todo el tema del coronavirus, pues obviamente, desde que comenzó esta pandemia. El tema es que, sí, es verdad, parece ser, y ya lo han dicho los reguladores de Europa, el EMA, que hay una relación directa entre algunos casos mínimos de trombos en determinado grupo de género y etario, pero comparado con 30 millones de personas que han sido vacunadas con la vacuna AstraZeneca, que haya 70 casos de esos trombos. No tiene ningún tipo de sentido. Es infinitesimal. Obvio. Entonces se ha armado esta alarma que ya aquí ves a los dirigentes docentes decir, no queremos que nos pongan la vacuna AstraZeneca. Pero espérate, le van a decir al dirigente magnífico, no tengo la AstraZeneca, pero tengo la Sinovac. Entonces, o la Sputnik 5. O la Sputnik 5. Espérate, pero es que esas otras vacunas tienen menos información científica que AstraZeneca. Esta es la vacuna AstraZeneca Oxford, o sea, Sí. desarrollada en el Reino Unido. O sea, un país de primerísimo mundo. Cuando escucha al presidente... El país que tiene las instituciones médicas quizás las más importantes de Europa. Es el Reino Unido. Ya COVAX dijo que le da el respaldo a AstraZeneca y COVAX obviamente le va a dar el respaldo a AstraZeneca por encima de la Sinovac y por encima de la Sputnik porque AstraZeneca hizo lo que se requiere para hacer una vacuna, hizo todo el proceso. Mire, si usted compra 10 sábanas de la Lotería Nacional de Beneficencia, tiene más oportunidades de ganarse el primer premio a que le toque un caso de estos secundarios de la vacuna de AstraZeneca, estadísticamente hablando, dentro de las probabilidades estadísticas. Entonces, la verdad es que yo no entiendo. Yo puedo entender que haya gente que diga, oye, pero si yo soy uno de esos 70, bueno, sí, pero es que cualquier vacuna tiene posibilidades. Claro, cualquier medicamento realmente. Cualquier medicamento. Tiene posibilidades de tener una contraindicación no prevista. Cualquier producto que uno se lleva a la boca tiene una posibilidad seria de intoxicación, depende del manejo que se da, o sea, una cantidad de cosas. O sea, esas probabilidades están siempre presentes. Hay gente que no sabe que son alérgicas a determinadas cosas hasta que la prueban, o que no han sido alérgicas nunca a determinadas cosas y la prueban un día y les resultó una alergia. Sí, así es. O que eras alérgica y ya no eres. O lo contrario. El organismo humano tiene sus vericuetos todavía inexplorados, entonces tenemos que entender eso también. Pero ciertamente la vacuna es efectiva. Sí. Es efectiva, es eficaz y es un escudo para evitar contraer una enfermedad que ha demostrado ser mortal. En verdad, eso es la vacuna, esa es la mejor definición de la vacuna, un escudo. Que unos sean mejores que otros, sí, pero siguen siendo un escudo y siempre va a ser mejor ponerse el escudo, que no es el perfecto, a no ponerse ninguno. Entonces, yo creo que la gente tiene también que agarrar conciencia. Si no es por ellos, es por la gente que está alrededor. No, porque es que desafortunadamente estas informaciones que circulan a veces y la gente las lee los titulares solamente y no se adentra dentro del detalle de la información, le da pie a los grupos antivacunas para orquestar sus campañas y que en una pandemia eso a mí me parece que es nefasto, irresponsable, criminal, ¿no? En medio de una pandemia en donde la única herramienta conocida hasta ahora es la vacunación. Así es. ¿No? Para aparte pues de todas las medidas de bioseguridad, pero para poder tratar de volver a una
normalidad mixta, para no decir seminormalidad, es la vacuna la herramienta efectiva. No hay otra. Entonces tenemos que ser muy serios con eso. Y nosotros seguimos insistiendo en recomendarle a la gente que se vacune. Con la vacuna que esté al alcance. Es que no hay otro camino para regresar a la normalidad. No hay. La verdad, la verdad. No, y ahí sí coincido, el presidente lo dijo claramente la otra vez en su entrevista, hablando acerca de la vacuna. La vacuna es clave dentro del plan de reactivación económica. Sí, es clave, es cierto. Pero también se necesita un plan de reactivación económica que, por cierto, todavía no vemos. Todavía no vemos. Seguimos esperando. 1 año y 2 meses después y no tenemos un plan de reactivación económica. No, y cada vez que lo decimos me mandan un montón de mensajes. Y que sí hay. Sí hay. Eso es igual. Mira esto, mira oye, otro. Eso es igual que la rendición de cuentas de Gaby Carrizo. Ah, sí. Y que, nosotros estamos publicando unos números que no entienden ni pelúa y que no sirven para nada porque... Eso no es rendición de cuentas. Eso no es, pero ellos dicen que hay. Es lo mismo del plan. Los números macro de cuánto se está destinando a cada rubro en macro. Pero no hay rendición de cuentas, no hay un detalle, no hay... O sea, es querer entender la cosa de manera muy amplia. O torcer esa realidad en tu favor, lo que todavía resulta peor, porque ellos solitos se están engañando. Ellos solitos se están engañando. El que te diga alrededor tuyo que eso está bien, está mal. Como por cierto, y antes de terminar, ya para cerrar con broche de oro, ayer recibí un mensaje de la Contraloría, que no pega una. Jueves, ahora la Contraloría tiene... jueves de refrendo. Estaba pensando lo mismo ahora que hablábamos de rendición de jueves cuentas. de refrendo. Hashtag te estoy diciendo, jueves de refrendo. Este país es para llorar, pero por lo menos nos divertimos con las sandeces que pasan. Eso es verdad. Uno se ríe y todo, pero no es chiste, no es chiste, es anécdota. Oye, si alguna... Es que no es chiste, es real. No es chiste, es anécdota. Hashtag jueves de refrendo. Si alguna entidad tiene algo urgente, tiene que esperar hasta el jueves siguiente. Sí, no se preocupe, señor, porque hay un jueves de refrendo. Eso sé, el jueves de refrendo. Qué barbaridad, hombre. Llaman al Contralor Gerardo Solís y el Contralor Gerardo Solís responde, oye, tranquila, eso sale el jueves de refrendo. No, hombre, no, de verdad, que es como surreal. Es surreal. No, de verdad que no se inventan nada. Pues si nosotros tenemos el viernes de poesía. La creatividad sobra. Ellos tienen... No, esto... Si existe, me imagino que se dicen, digo, bueno, pero es que si existe el jueves es el TBT. El TBT, claro, entonces para eso el jueves de refrendo. No. Ojalá. Gerardo Solís, personaje emblemático de este país. Ojalá todos los días fueran de refrendo, porque hay cosas que necesitan ser refrendadas. ¿Sabes qué? Y hay cosas que necesitan no ser refrendadas. ¿Y por qué no hacemos el miércoles de no refrendo? Buena idea, ya sabe. Contralor, ahora si hizo el jueves de refrendo, el miércoles de no refrendo. Ya. Terminamos, hombre. Será hasta el lunes. Quédense con Conéctete con la Estrella. Ya saben qué es lo que queda. Chao. Hasta el lunes.